Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Montevideo se enciende entre verde y cemento, la fauna se revuelve, historias cotidianas en un puzzle diferente, hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que tenemos. Muy buenas tardes, buenas y húmedas tardes. Y de vuelta como a vos te gusta, 20.06, 26 grados. ¿Viste? Divino, me encanta. Es que Impresionante. yo creo que Pilar y Martín cierran el informativo calculando que entremos 20.06 y hay 26 grados, Así 20.07. vos te quedás tranquilito. Sí, con mis numeritos redondos que ya me hacen empezar de buen humor el programa. Buenas tardecitas, nochecitas para todas y todos. Buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, estamos en momentos de carnaval a pesar de que se siguen suspendiendo las Otra etapas vez hoy, del sí. carnaval oficial. Otra vez hoy, esta vez por el clima, no por el COVID. Es verdad. ¿No? Bien. Bueno, y vamos a seguir hablando de carnaval acá en Mira Montevideo, pero más desde un punto de vista histórico, porque vamos a estar conversando con Milita Alfaro, historiadora, escritora, ya, bueno, está en los medios últimamente también, pero vamos a agarrar por otro lado. Sí, no tanto para hablar de cuánto se habla de política en el carnaval, sino de la historia del carnaval, su vínculo con la ciudad, carnaval, arte y sociedad. Exacto. Con Milita Alfaro. Bueno, y como venimos rebosantes de materiales, cortito les cuento que en unos minutos viene Diego Martini a charlar con nosotros sobre bicicletas eléctricas y cómo se vienen incorporando a la vida de la ciudad. Bicicletas, monopatines y etcétera. Pero cómo funcionan, cuáles son sus ventajas y por qué muchos montevideanas y montevideanos se vienen abrazando a ellas. Una buena forma de cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, Por y ejemplo. la salud. Ahí está. Bueno, ¿les parece si ya nos vamos con Morena Ferreira? Me repa. Bueno, Morena Ferreira, muy buenas tardes. O nochecitas. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos con un poquito de lluvia en el barrio Manga, acá al costadito del arroyo Manga. Costanera Arroyo Manga es la calle en donde estamos, esquina Camino Manganga. Y bueno, ¿y por qué estamos acá? Porque hubieron grandes inundaciones por esta zona que dejaron con muchas dificultades a los vecinos y vecinas de por acá. Y bueno, vinimos a hablar un poco con ellos y ellas de su situación actual, de cómo fue todo esto que pasó y por qué. Por eso voy a hablar con Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Todo bien. Contame, Jorge, cómo fue esa situación de la inundación, hasta dónde llegó el agua en tu caso, en tu casa. Bueno, en principio empezó a 6:30 de la mañana cuando estaba la lluvia fuerte. Bueno, en 2 horas me llegó 1,5 metros el agua adentro de mi casa. Te podrás imaginar que 1,5 metros adentro de una casa, que es el desastre que te puede hacer. Perdimos todo. Digo, colchones, heladera, lavarropa, todo lo que uno labura, se mata laburando para poder tenerlo. En 2 horas te lo llevó todo el agua, todo. Ahora mi suegra la tuvimos que subir, ya no es la primera inundación que pasa, la tuvimos que subir arriba del techo, una escalera. Después para bajarla tuvimos que llamar a los bomberos, una mujer de 78 años. Tremenda la situación. Verdad que fue impresionante. No solamente nosotros, todos los vecinos sacan la vuelta de este lado, el otro lado también, más arriba, todos. En esta zona hubo una pérdida pero muy grande. Bien, Jorge, ¿y qué les está haciendo falta ahora Y mirá, a ustedes? Ropa, colchones, camas, porque la verdad que viste cómo el agua, y más esta agua que es junto al agua del arroyo, que está todito podrido. Y bueno, productos de limpieza, viste. Y lo que se pueda. ¿Tá? Muy bien, bueno, esperemos que esta situación por lo menos se calme un poco la lluvia y Esperemos que sí, el tema es que fue mucha agua, vos fijate que fueron 2 horas, en 2 horas 1,5 metros, impresionante. Es increíble cómo en 2 horas puede cambiar la realidad de una familia, de varias familias. Y que fue algo espantoso. Y después de que se va el agua, te bajás y entras a tu casa y ver todo eso dado vuelta y con un alto de 10 centímetros de barro, de mugre, la verdad que una desazón bárbara. Muy bien, y vos no sos el único, Jorge. No, no soy el único.
Todo. Vamos a hablar ahora con Gladys que nos va a contar un poquito también. Muchas gracias por estos gracias a minutos. ustedes por venir, muy amables ustedes. Mucha suerte con todo. Muchas Gracias. Gracias, chao, chao. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito con Gladys Álvarez, que nos va a contar un poco de su situación y de qué es lo que les está haciendo falta, Gladys. Primero que nada, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estamos bien, muy buenas tardes o buenas noches a todos. Sí, nos hace falta de todo, como decía el vecino, porque estamos pensando no solamente personal, a nivel personal de familia, sino a nivel de toda la zona y a nivel de alrededor de 40 familias que están viviendo la misma situación. O sea, todo, digo, algunos nos quedó la cama y a otros no nos quedó, mesa, electrodomésticos ninguno, ropa, bueno, van a ver las montoneras de ropa por todos lados, no tenemos saneamiento. O sea que al no tener saneamiento la ropa queda en un estado deplorable, lo mismo que no se pueden recuperar los colchones, las frazadas, la ropa en sí absorbe todo ese y queda en estado insalubre. Bien, ¿cuáles son los problemas que tienen los terrenos de acá? Me contabas del saneamiento, también la profundización del arroyo. Sería fundamental primero la limpieza de los laterales del arroyo, ¿no? Que dice que en la época del intendente Arana venían cada 2 meses. Gladys, si querés me vas contando y vamos entrando a tu casa. Dice que en la época del intendente Arana venían cada 2 meses y limpiaban. Ahora yo hace 12 años que estoy acá y no han venido. Sí debemos agradecer que vino el alcalde hace 2 días y bueno, y prometió que iba a tener el detalle de ponerse a la orden. Pero en sí, tienen que hacer la limpieza de las cunetas y la profundización de esas cunetas. Y ustedes ahora van viendo de que en las marcas de las casas hasta donde llegó, hay gente que sí cuida el paraguas. Hay gente que sí ha podido hacer para arriba y bueno, se le pierde menos cosas, pero todos pierden algo. Todos pierden algo. Y esta desprolijidad que no la queremos vivir es por eso. Es porque tenemos que hacer una selección de lo que se puede recuperar y de lo que no. Hije. Ojo, que la cámara es lo que no. Bueno, acá estamos viendo un poquito la situación de Gladys. Acá vemos cómo quedó gran parte de la casa, bueno, el suelo, las paredes. Claro, entonces, ¿cuál es la situación? De que verdaderamente todos los vecinos, ustedes van a ver una casa, pero todas quedan así. Después se necesita mucho hipoclorito, porque surgen las arañas, surgen todos los animales, los roedores, todo eso, corremos al riesgo de muchas enfermedades, ¿no? Entonces se necesita, y esto, bueno, por ejemplo, ustedes ven, esto hay que limpiar esta pieza, sacar todo, todos los vecinos hacen el mismo trabajo, digo, se riega, se limpia primero a escobazo y después se hace todo una limpieza con hipoclorito, para poder ser habitable, ¿no? Bien, Gladys, y vos me contabas que perdiste material de trabajo, también vos sos profesora de música, entre otras cosas, y eso, bueno, es muy importante de poder recuperar. Sí, yo perdí un teclado, que yo soy directora de coros de adultos mayores, y bueno, y mi hijo también es músico, y bueno, sacamos las guitarras, pero ahora ustedes verán la batería quedó deteriorada, por ejemplo, y el teclado no lo hemos tocado, ¿no? Claro, porque no podés salir. Era como decía el vecino, en 1 hora teníamos que ver qué es lo primero, lo más prioritario. Y a veces uno no está preparado. Por eso, por más que hacían 15 años más o menos alrededor que no surgía con tanta altura. Todos los años, cuando llueve mucho y se desborda el arroyo, o bien el agua de los maristas, sube 3 bloques. Pero eso, bueno, hay vecinos que esta vez fueron cerca de 8. 1,5 metros. Y bueno, en 2 horas. Y tuvimos que salir por el fondo con vecinos que nos guían, porque si tú te caes en una cuneta,
Bueno, ahí. Y hubo otros lados que tenían niños, por ejemplo, en cuadras más adelante, que es más difícil, han perdido, o sea que todo, ropa de niños, ropa de personas ancianas. Bien, entonces las donaciones que están precisando las pueden recibir acá. Recordame la dirección. Sí, es Rambla Costanera, 3250, ruta 8, kilómetro 15700. Sí, nosotros acá tenemos un equipo de vecinos, son el señor que habló primero, Jorge, la señora, 2 vecinos hacia arriba, hacemos todo un equipo y tratamos de ser equitativos en lo que se da, porque hemos sufrido ya la segunda inundación y sufrimos eso de que hay gente que no necesita y en ese borbollón de cosas abusa y quedan otros sin nada, digo. Esperemos que ahora la gente se solidarice con ustedes y les traiga nuevamente. Decime un celular y ya te dejamos tranquila y te agradecemos por estos minutos. Nunca es molestia. 095-123477. Yo me llamo Gladys Álvarez. Quería sí hacer una moción y un agradecimiento al alcalde. ¿Por qué? Porque nunca había venido un alcalde. El alcalde anterior se ve que estaba muy atareado y no podía venir a esta situación. Y esta vez tuvimos ese gran agradecimiento de todos los vecinos y no quiero dejarlo pasar de que Pedro vino, ¿no? Y estuvo y miró la zona. Es un alivio saber que tienen el apoyo. Que sí, que tenemos ese apoyo y quiero que se haga notorio eso, porque no hemos tenido, sí vienen cuando quieren un voto o lo que sea, ¿no? Pero no vienen en el momento difícil. Y sí, y después hay otro grupo también que ya nos notificaron que iban a venir, y bueno, queremos agradecer eso porque también no estamos solos, ¿no? Muy bien, Gladys, muchas gracias por estos minutos y espero que vengan muchas donaciones y que puedan ayudar a las casi 50 familias que fueron afectadas. Sí, acá llegan, nosotros nos organizamos, porque no queremos tampoco que quede despareja la distribución, ¿no? Queremos hacer algo bueno para todos, Muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Desde Arroyo Manga les saludamos y bueno, volvemos a estudio cuando quieran. Repetimos el celular que acaba de dar Gladys, que salió en gráficos y ella mencionó, 095-1234-77. Bueno, y ojalá se solucione pronto esta situación y que cambie el clima, porque también el clima no está ayudando a que lo que les ha quedado se recupere rápidamente. Y las perspectivas de futuro, ¿no? Sí. Porque como hablábamos el otro día con Juan Pérez, con Juan Luis Pérez de Nimbus, los eventos intensos van a ser cada vez más frecuentes y cada vez más intensos. Es la previsión que se da por el cambio climático a nivel mundial y Montevideo, Uruguay y Montevideo no son la excepción. Pero cambiamos radicalmente de ángulo, ¿le parece? Y nos subimos a la bicicleta. Para eso invitamos a nuestro compañero para que nos haga subir a las bicis. Diego Martini Lemos, que hace cabeza. ¿Cómo estás? Tiempo, todo bien, te doy la otra también. Tipo Massinger, los dos puntos. Sí, ¿qué cuentan? ¿Todo bien y vos? Bueno, todo bien. Bueno, hablemos de bicicletas eléctricas, ¿les parece? No sé si han visto en la ciudad que cada vez es más frecuente que haya más bicicletas eléctricas. Y les tiro un dato que a mí me sorprendió porque no lo tenía. La primera bici eléctrica que se hizo, vamos a jugar, tiren, a ver. ¿En qué año? Sí, Estados Unidos. Estados Unidos, primera eléctrica, y yo qué sé, mirá, voy a ser razonable. Que fue patentada como la primera bicicleta eléctrica. Ya dijiste que te sorprendió, nos diste una pista que debe hacer mucho tiempo. Sí. Pero ponele que yo te diría 1960, por ahí. Lejos. Lejísimo. Lejos. 1895. En 1895 se patentó la primera bicicleta eléctrica en Ohio. No sé si te sirve el dato. Ohio con el año. Creo que te aporta. Claro, una persona, y ahí encontré también el dato, Bolton Jr., su nombre, buscando perfeccionar una moto y quizás acercándose a una moto eléctrica, logra convertir la primera bicicleta eléctrica. Y bueno, esa se patentó en 1895. Y hoy, ya en 2021, un siglo y casi medio ahí después, la bicicleta eléctrica está en auge, digo, la bicicleta. Me encantó, fue como Bond, James Bond, bicicleta. Quise decir bici, porque todos le decimos la bici, la chiva, pero claro, este tipo de bicicletas eléctricas son distintas a las convencionales. Básicamente, tienen un motor eléctrico que te asiste, que te ayuda en el pedaleo
también tienen la función que sería como una moto, donde uno aprieta un acelerador y no tiene que pedalear. Pero bueno, la gracia de estas bicicletas eléctricas es que cuando uno pedalea, el motor lo asiste y le hace que el viaje básicamente sea mucho más fácil. No te vas a hacer tanta fuerza ni te canses tanto. Vas un poco más rápido y bueno, en Montevideo están en auge porque bueno, están en auge también en Europa y en China, sobre todo en China, una ciudad muy amigable para el transporte eléctrico. Y después, bueno, obviamente, y en esto ni les hago la pregunta porque si les digo una zona europea donde los vehículos eléctricos funcionan por excelencia, seguramente van a decir los nórdicos. Mira, yo había pensado en Holanda, pero estamos yendo hacia el norte. Claro, tranvías. Lo nórdico que como su ejemplo, ¿no?, de felicidad, de ciudad armoniosa, bueno, utilizan mucho porque el gobierno también lo ha promovido, algo que también sucede ahí en Europa, en el sur. Evitar, bueno, en algunas zonas de la ciudad los vehículos motorizados con el sistema tradicional, ¿no? Los automóviles, combustible, las motos. Y bueno, la gente opta por ir al trabajo, ir a estudiar en vehículos eléctricos. Y bueno, eso ha llegado acá a nuestra ciudad, a Montevideo, y cada vez más son los ciclistas que se animan a dar el cambio a la bicicleta eléctrica o a sustituir su medio de transporte, o la caminata, o el auto, o el ómnibus, para ir a sus lugares o de estudio, de trabajo, en bicicletas eléctricas. Y nos fuimos a conocer a dos especialistas en bicicletas eléctricas. Primero fuimos a Willys, que es una de las marcas. Las dos provienen de China, o sea, no es que se hagan acá, todo eso es importado de China. Y bueno, y acá se le da su impronta, digamos. Así que bueno, si les parece, vemos la primera parte de Willys Bikes. Y nos subimos. Bueno, nosotros con la marca Willys estamos hace unos años, ya 7 años. La gama de productos incluye monopatines eléctricos, bicicletas eléctricas, tanto plegables como no plegables, motos eléctricas y algún triciclo eléctrico, tanto con pedaleo como solamente con acelerador. Esa es la gama básicamente de la movilidad eléctrica que tiene la marca, que tenemos en la marca. ¿Qué implica que estos vehículos sean eléctricos? ¿Qué implica que sea eléctrico? Básicamente es un motor sin carbones, con una batería y a través de una controladora que administra la corriente. En el caso de las bicicletas, a medida que uno va pedaleando, se acciona el motor y lo que hace es ayudar a propulsar la bicicleta. Lo que hace simplemente es un traslado urbano, evitando la transpiración y el cansancio. Sí tiene una gran fuerza hoy en día en Europa. Que es el gran motor que está imponiendo un poco esto. Hay unos paquetes interesantes en muchos municipios de Europa para fomentar el uso de la bicicleta eléctrica, que lo que hace un poco es descontracturar un poquito también el tránsito. Y bueno, a partir de esa necesidad y ese cambio cultural es que está llegando también hacia nosotros esta nueva modalidad de uso, de movilizarnos, que antes hace poco no existía. Y bueno, basta comprobarlo para ver los beneficios, tanto en tiempo, en ahorro, en ecología, en contaminación acústica, ambiental. Y bueno, las ventajas vienen por varios lados. Particularmente esto que vos tenés viene de China. Sí, exactamente. La producción es china. Lo que es la movilidad eléctrica, hay un predominio importante de producción china. Y bueno, en el caso de nuestra marca no es la excepción. ¿Por qué pensás que se ha dado un boom ya en estos últimos años acá en Montevideo? ¿Pensás que Montevideo es una ciudad amigable como para este tipo de vehículos? En el caso de Montevideo creo que es una ciudad ideal para lo que es movilidad eléctrica. Hay una congestión vehicular que todos la vivimos, no solamente para movilizarse, sino también para estacionar, que es algo que uno a veces no se da cuenta, pero los tiempos de un punto A a B se están extendiendo. Y el hecho de movilizarte en un producto más pequeño te da mucho más agilidad en cuanto a la movilidad. Y si bien uno puede pensar que tiene ventajas en cuanto a lo ambiental, las ventajas son en cuanto al tiempo de cada uno, disposición del tiempo de cada uno, no solamente ambientales, económicos, porque el costo por kilómetro es muy bajo, el costo por peso del producto también es mucho menos contaminante, porque no es lo mismo comprar un producto que pesa 20, 25 kilos
para movilizar a una persona que compró un vehículo, por decir un ejemplo, que pesa 1.500, 2.000 kilos para movilizar una o dos personas. Entonces, desde el punto de vista ambiental, lo que se está comprando es algo mucho más ecológico desde la utilización de materiales. Y bueno, volviendo al usuario particular, tiempo, economía, ganarse espacio, contaminación acústica, contaminación... Salud también, ¿no? Salud, claro, uno se está moviendo. Está estudiado que la bicicleta genera ese efecto felicidad y bueno, es cuestión de volver a pedalear para volver a vivir esas sensaciones. Sin todos los detalles específicos, pero aproximadamente entre qué variables económicas, entre qué precios uno puede acceder a este tipo de vehículos. Los precios básicamente van en función de las autonomías y también los conceptos van cambiando. Y hay como 3 escalas en cuanto a monopatines para lo más ultraurbano, medio urbano las bicicletas y más semiurbano las motos. Eso es lo que hago, lo que implica es más distancias y más porte de vehículo y mayor precio también. Van como de la mano estas 3 variables. Monopatines se rondan entre los 590 y 750 dólares en el caso nuestro. Todos son productos para adultos, para movilidad urbana de adultos. Entre 1.000 y 2.500 en el caso de las bicicletas. Y en el caso de las motos, entre 1.300 y 2.500 dólares. Esa es la gama aproximadamente de precios. Los triciclos estamos en una gama superior que arrancan en los 3.000 dólares. ¿Cuál es el proceso de alguien que se lleva un vehículo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuántas veces lo tiene que cargar? ¿Qué cuidados le tiene que dar? Bueno, básicamente los cuidados son básicamente lo que es Hay que ayudarla un poco con pedaleando. Claro, se quedó sin batería, hay que empujarla, hay que empujarla. Pero si cargan bien la batería, eso no pasa, ¿verdad? Eso no pasa. Una aclaración nomás, que esta nota la grabamos hace unos cuantos meses, bueno, no unos cuantos, pero en noviembre, cuando la situación de la pandemia estaba un poco mejor, más controlada, por eso no tengo tapabocas, ni él tampoco tiene tapabocas. Y tenía más pelo, creo, aparte. Pero bueno, esta nota la hicimos hace unos meses y si les parece, vemos la segunda parte. Vamos a esperar a ver si podemos recuperar y reenganchar desde ahí en la creo pedaleada. Que le quedaba Un detalle nada más, si entiendo bien, Diego, un poco pedalea uno, un poco tira la bici. Exactamente. Es como un poco atracción, un poco eléctrica. Exactamente, y vos Bien. elegís Atracción a sangre, digo un poco. qué poco te ayuda la bici. Cuanto más pedaleás, menos baterías gastas. Sí, claro, vos decidís la velocidad que le das, pero estas bicis además tienen un límite de velocidad que son 25 kilómetros por hora, porque si no ya pasa a ser otra categoría de bicicleta, ya pasa a ser una moto, digamos, ¿no? Porque va a mayor velocidad. Y bueno, después uno elige el nivel de asistencia según la situación. Parece que la pudimos cargar. Bueno, bien. Volvemos donde la dejamos. Ahí va. Cargó la batería. superior que arrancan en los 3.000 dólares. ¿Cuál es el proceso de alguien que se lleva un vehículo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuántas veces lo tiene que cargar? ¿Qué cuidados le tiene que dar? Bueno, básicamente los cuidados son básicamente lo que es la batería de litio. Y bueno, las recomendaciones que nosotros damos son cargas completas, no parciales, y usarla, ¿no? El hecho de la estacionalidad de las baterías es algo que no le hace bien. Por esto es muy aconsejable para quien lo usa a diario o en forma frecuente. En el caso de usos no frecuentes, el cuidado que hay que tener simplemente es tratar de usarla esporádicamente, nada más. Después los cuidados con respecto a mantenimiento son igual que una bicicleta convencional. El kit eléctrico no requiere mantenimiento. Y bueno, básicamente es todo lo que es rodamientos y ajustes normales de la parte mecánica son lo que requiere mantenimiento, que nosotros aconsejamos entre 3 y 4 meses en el caso de un uso diario. Me di el gusto. Estilo, me di el Martín, gusto. Sí, no hay que perder nunca. Desde Federico Moreira no veía tanta estética arriba de un birrodado. Bueno, bicicletas, monopatines, triciclos, motos eléctricas, estas eran las opciones que tenía Willy Bikes. Y ahora nos vamos a conocer a otra empresa también uruguaya. Recordemos que estos productos los importan principalmente la mayoría de China y acá, bueno, cada casa de bicicleta le da un poco su impronta para bueno, que funcione acá en el mercado. Así que vemos la segunda parte, en este caso con Loop Bikes.
centramos en la bici eléctrica y en Loop, una marca uruguaya que hoy en día es pionera en esto y la verdad que creo que está colaborando. Desde nuestro lado queremos dejar nuestro grano de arena para el futuro. ¿Qué implica que un birrodado sea eléctrico? La bicicleta lo que tiene como especificación es un motor en una rueda trasera con un controlador, un display y un sensor de asistencia. Eso es lo que la diferencia básicamente de la bici tradicional, pero en lo que es el uso es exactamente lo mismo. Yo creo que el ejemplo en sí son los países más nórdicos, Dinamarca, Holanda, Noruega. Europa en sí hoy es tendencia en lo que es el uso de la movilidad eléctrica. China ha migrado muchísimo. China es un país donde se usa muchísimo birrodado en todas las ciudades y ha logrado migrar sus motos a motos eléctricas. Eso ayuda mucho al ensamblado, ¿no? Al ser un país con tanta gente y con tanta posibilidad de producción, hace que esto sea accesible hoy a nosotros, un país tan chico. ¿Cómo se fue desarrollando acá? Y obviamente, no sé si se masificó, si hoy estamos en una categoría de que se masificó la movilidad eléctrica, pero ya es más común. Sí, hoy en día sí. Nosotros empezamos este proceso compartiendo esta idea con un diseñador industrial que es francés, que nosotros lo tenemos radicado en China, es el que está encargado del ensamblaje de la calidad. Eso nos ha llevado a tratar de encontrar los productos que mejor se adecúen a nuestro mercado, que no es el mismo que el que puede tener Europa, China o Estados Unidos, sobre todo por un tema de precio, que es lo que le hace al final la posibilidad de masificarse. Yo creo que hoy Uruguay está en un lugar en el que la gente se está empezando a animar más. La diferencia de la bici eléctrica con la bici tradicional sigue siendo un poco grande en lo que es el tema precio, pero cuando la probás te das cuenta que la diferencia también es gigante. Entonces, trasladarte a una ciudad como Montevideo, que debe tener de punta a punta, yo sé, 35 kilómetros en el peor de los casos, en una bici eléctrica te puede llevar 25 o 30 minutos y en una bici tradicional te puede llevar bastante más. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, esa, primero. Se sabe por estudios de que hoy en día el usuario de bici eléctrica es un usuario mucho más frecuente que el de la bici tradicional. Eso lo que te lleva es a tener una movilidad mucho más saludable también, porque al final sos más recurrente en el uso de la bici. Yo qué sé, tiene un montón de ventajas con respecto a la bici convencional que te permite moverte mucho más rápido y de una forma mucho más independiente en la ciudad que también en el transporte público, ¿no? ¿Montevideo es una ciudad amigable, digamos, para esta movilidad eléctrica o deberían generarse algunos cambios para que sea mejor aún? Montevideo viene en el camino de amigarse, creo. Hace algunos años atrás estábamos bastante lejos. Yo creo que con los proyectos de las bicisendas de Avenida Italia, Luis Alberto Herrera y algunas más que están en camino, eso empieza a ayudar a que la gente se anime más a andar en bicicleta. Al tener que compartir la misma zona que un vehículo, el miedo como que te retrae un poco en el uso de la bicicleta. Entonces yo creo que con proyectos de urbanización, mejorando un poquito la ciudad, sobre todo en las arterias más importantes de la ciudad, seguir incluyendo bicisendas, eso va a llevar a que en general, no solamente la bici eléctrica, sino todo lo que es el transporte o el medio alternativo a moverse, tome peso. ¿Quién suele consumir bicicletas eléctricas? La gama es bastante amplia. El que usa la bicicleta tradicional normalmente le cuesta más moverse a la bicicleta eléctrica por un tema conceptual. Después que la prueba se da cuenta la diferencia que es enorme y se pasa a la bicicleta eléctrica, pero como que la evolución es más lenta. El que ha adoptado la bici eléctrica más rápido es el que usa normalmente un transporte público, que por un tema económico y de salud y sobre todo hoy en día con todo el tema de lo que es la pandemia y eso, evita estar en lugares cerrados, ha tomado esto como medio de transporte y nosotros tenemos clientes que tienen la bici hace 1 o 2 años, de las últimas bicis más nuevas, digamos, los clientes más actuales, y capaz que andan en los 8 o 10.000 kilómetros. ¿Qué rango de precio manejamos? Entre los 1.000 y los $2.500. Eso es un poco dependiendo un poco de los tipos de bici. ¿Considerás que se va próximo a que haya un registro de ciclistas? ¿Lo ves necesario eso? Con lo que respecta a registro de ciclistas, no. Yo no lo considero necesario porque al final la bici, ya nosotros por lo menos traemos la bici dentro de una regulación mundial, que es una regulación europea, con respecto a lo que es velocidad, características, especificaciones. Tomamos la local y tomamos la europea, que está un poquito más avanzada. Sí te puede ir por el lado de la moto eléctrica, porque ya es un vehículo que anda bastante más rápido, que tiene otro tipo de traslados. La bici, como se compara con una bici convencional, yo creo que no debería tener un registro, pero sí se necesita infraestructura para poder poner a la gente en la calle, ¿no? Especificidades de la movilidad eléctrica, cómo tiene que tratarla uno en el día a día, cómo tiene que cuidarla.
Bien, nosotros particularmente tenemos bicicletas que andan a 25 km por hora de máxima asistencia, o sea, vos si querés seguir pedaleando como una bici convencional lo puedes seguir haciendo, pero la asistencia está limitada a 25 por un tema de regulación europea. Nosotros la tenemos con cambios, con 5 modos de asistencia, una autonomía promedio depende del modelo, de entre 25 hasta 60 kilómetros de autonomía. Eso también te va a variar dependiendo de qué asistencia le exijas a la bici. Si le pedís mucha asistencia, le pedís poca, si andás más en plano o andás más en subida. Pero en general, un promedio de 40 kilómetros de autonomía a una velocidad de 25 kilómetros por hora es lo que hoy en día es el rango medio. ¿No se siente, por ejemplo, cuando hay cargarla, un mayor consumo de energía, por ejemplo, que te varíe eso, que te genere más costo? No, porque en realidad te puede durar un poco menos la batería, pero los cambios son mínimos y luego le pones más peso o más asistencia. Y fíjate que cargar una batería para hacer 40 kilómetros, hoy no te sale más de 2 pesos. Entonces la comparación es, si vos tenés que, yo qué sé, por ejemplo, un día normal de ir y venir al trabajo, que te sale por lo menos 90 pesos de ómnibus, vos con 2 pesos capaz que vas 3 días. El 95% de los clientes que nosotros tenemos nos dicen que lo que han ganado muchísimo, además de lo económico, es la independencia, es la libertad. Ayer tenía el ejemplo de uno que me decía, no, mira, yo vivo en Punta Carretas, trabajo en Goes, pongo 1 hora y cuarto en ómnibus, pongo 15 en bici. Y bueno, yo qué sé, ganar 2 horas de vida no tiene precio, ¿no? No solamente es un tema económico de la bici, sino que también es un tema de independencia y de tener más tiempo para uno. Y bueno, además que está comprobado que se liberan endorfinas, que es un viaje placentero, que quita el estrés, por ejemplo, entre otras cosas. Sí, nosotros basamos alguna comunicación nuestra en algunos estudios que han hecho en Europa donde dicen que los países que andan en bici son países más felices y es justamente por eso. Si alguno de ustedes tuvo la experiencia, yo creo que venir en bici a trabajar o andar en bici por ahí, sentir el viento en la cara, que es lo que nosotros decimos, es como que te hace sentir un poco más vivo. Y además que te permite también interactuar mucho más con tu sociedad, porque es el caso de si vos te subís un auto, un ómnibus de tu casa a tu trabajo, no te vas a bajar hasta que llegues al trabajo. Cuando vos lo haces en bici o lo haces caminando, vos interactúas más porque vos en el camino podés parar en un almacén, en un local, entonces como que también tenés más interacción socialmente. Y eso es lo que lleva un poco a lo que vos decís, ¿no? A tener un país un poco más feliz. Mire que Qué adecuadísima la música. Qué atento. Bien, Diego, bien, ¿eh? Bueno, muy bien. Ahí tienen entonces las opciones que fuimos a conocer de bicicletas eléctricas, pero me quedo con un dato que daba Matías de Loop Bikes, que él decía, bueno, porque no ves un incremento cuando vos haces la carga en el consumo de electricidad. Entonces él decía, bueno, con 2 pesos te podés ir a trabajar. Dice, vos, bueno, pagás, no sé cuánto pagás de combustible, pero pagás 90 pesos o un poco menos con la STM de transporte público. Bueno, con 2 pesos de carga te podés ir a trabajar todos los días. Por ejemplo, una de las tantas ventajas que fue dando. Déjenme adelantarles, porque ya seguimos con el programa, pero que atenti a la pantalla de TV Ciudad ahora a las 21, atrás nuestro, porque se viene la NBA, corran la bola naranja. Denver Nuggets, Detroit Pistons, 21 horas del programa de esta noche, ahora en vivo y a continuación en Noche de Martes. Y en un ratito hacemos un poco de historia del carnaval con la historiadora Milita Alfaro. Ya venimos. Horas 41 minutos, seguimos en Mirá Montevideo y ya estamos con Milita Alfaro, que es historiadora, es escritora, es docente, responsable de la Cátedra de Carnaval y Patrimonio de UNESCO, en cooperación con la UDELAR y con la Intendencia de Montevideo. Muchas gracias, Milita, por estar hoy acá en Mirá Montevideo. Y bueno, ¿es verdad que los primeros registros que hay de fiestas carnavaleras por estas tierras datan por allá por el 1760 y algo? Sí, ¿Cómo eran esas fiestas carnavaleras? Y bueno, sí, muy distintas a las de hoy, pero tendiendo un puente con lo que es el presente, ¿verdad? Porque hay una continuidad, es decir, de presencia del carnaval en la ciudad de Montevideo, que no en vano, bueno, constituye uno de los fenómenos sociales y culturales, de los pocos, diría yo, si no el único, que podemos medir en términos de siglos, ¿verdad? Es decir, entre nosotros. Con, por supuesto, formas de festejar que tenían que ver con los códigos culturales y con la realidad de la época, en un carnaval fundamentalmente asociado a un juego,
que era, por cierto, bastante violento, Sí. en fin, con el agua, los proyectiles, y toda una sociedad que durante 3 días realmente vivía ese mundo de locura, ¿verdad? Al que refiere un poco la simbología carnavalesca tradicional. Las guerrillas de agua vienen de, Por de supuesto, ahí. sí, por supuesto, por supuesto. Y entonces, bueno, justamente la primera documentación que da cuenta de esa presencia del carnaval en Montevideo tiene que ver con los bandos del gobernador, que trataba de poner un poco de coto a aquella locura, aquella barbarie que se apoderaba de la ciudad. Lo que no significaba que el gobernador, a pesar de ser quien emitía el bando, después se sumara al juego y jugara como el que más, ¿verdad? Pero bueno, había sí el intento, por lo menos, de ir de alguna manera moderando esa fiesta bárbara, en la terminología de Barran, ¿verdad? Entonces, ese carnaval bárbaro. De esa segunda mitad del 1700 en nuestra ciudad, ¿el registro es más que nada de la fiesta popular o ya con un componente de espectáculos también? ¿O eso va a venir mucho después? No, en el siglo XIX, digamos, esos primeros documentos que pertenecen al 700 son realmente muy, muy poquitos, son estos bandos, es decir, porque difícilmente, ahí está. Guerrillas de agua, huevazos. Exactamente. A través de qué era lo que se prohibía, uno se puede hacer idea de qué era lo que se hacía. Y a partir, sí, ya del siglo XIX, de 1800, de 1820, por supuesto, a partir de mediados del siglo XIX, la documentación comienza, digamos, a ser más abundante y a dar cuenta de, en primer lugar, el protagonismo justamente que todavía sigue teniendo ese juego en la primera mitad del siglo XIX, y cómo en la segunda comienzan a aparecer los primeros indicios de una fiesta que comienza a disciplinarse, a parecerse más de pronto a una fiesta, porque aquello otro a veces uno dice, pues esto es una fiesta o es una guerra, ¿verdad? Digamos, en el marco de esos códigos culturales que a veces hoy nos sorprenden, ¿verdad? En cambio, a partir de 1870, de 1880, bueno, ahí sí, los primeros desfiles, el protagonismo cada vez más marcado de las agrupaciones de carnaval, que es una viejísima tradición entre nosotros, los conjuntos de carnaval, que empiezan a convertirse un poco en la atracción central de la fiesta, ¿no? Y los tablados, perdón, los tablados, ¿cuándo aparecen? Bueno, los tablados son precisamente los primeros de fines, ya muy fines del siglo XIX. Es decir, en 1890 tenemos el primer tablado en la zona que hoy identificaríamos con Fernández Crespo, ahí donde se unen 18 de julio, Fernández Crespo, Rivera, en ese cruce, ahí se levantó. Los techitos verdes por ahí. Sí. Bueno, yo no sé si ustedes recuerdan, creo que ya no. Todavía había un kiosco que se llamaba Saroldi, creo, Es decir, porque nuestro primer tablado fue el tablado Saroldi, que por supuesto hasta no hace mucho había un boliche ahí en la esquina, una pizzería Saroldi. Bueno, lo cual ya da cuenta de la vinculación clave. Claro, la vinculación clave que había con el tablado de barrio y el bolichero de la esquina, que era uno de sus principales promotores, ¿no? Claro. Junto a todos los vecinos y a la comisión directiva. Bueno, el Saroldi es pionero en ese sentido, es el primer tablado, pero esa práctica, que va a tener un éxito inmediato y va a adquirir un enorme arraigo, es decir, entre los montevideanos y las montevideanas de entonces, muy rápidamente se va a difundir por toda la ciudad. Y es así que ya en la década del 20 y del 30 nos encontramos con cientos de tablados diseminados por todos los barrios de Montevideo y sobre todo los barrios populares, ¿verdad? Quedémonos ahí, mira, justamente en la década del 20 del siglo XX, en los 1920. Hay un artículo muy próximo a publicarse, tuyo, hablando de esa década, del carnaval en esa década. ¿Qué interés especial tiene? Bueno, el interés es a dos puntas, porque por un lado es un momento clave para el propio carnaval, es decir, obviamente la institucionalización, el generar una estructura, es decir, una suerte de continente para la fiesta. Bueno, eso es un proceso, ¿verdad?, que lleva algunas décadas. Yo diría que la década del 20 marca en alguna medida la culminación de ese proceso. Y entonces ya hay una cantidad de elementos,
Por ejemplo, la institucionalización definitivamente del concurso oficial de agrupaciones, que está marcando justamente, es decir, ya un carnaval que se parece cada vez más al de hoy, ¿verdad? Entonces ahí, y bueno, y por supuesto la presencia de las agrupaciones, el protagonismo de las agrupaciones, la importancia y el protagonismo dentro de esas agrupaciones de la murga, que ya para entonces también está consolidada como una de las categorías más atractivas, más populares, más convocantes de nuestro carnaval. Entonces, bueno, en ese sentido la década del 20 es muy significativa. Pero además también lo es desde el punto de vista político, porque también esa década marca de alguna manera la culminación de lo que sería, digamos, el proceso de modernización del sistema político, del sistema de partidos, la instauración definitiva de la democracia, ¿verdad? Y entonces una sociedad que también en ese aspecto está muy marcada por lo que es el debate político, los debates parlamentarios, el involucramiento de la sociedad, es decir, con la política y las formas de hacer política de entonces. La sociedad uruguaya ha sido tradicionalmente una sociedad muy, pero muy politizada. Y entonces ahí hay una articulación entre el carnaval, digamos, que refleja todas esas realidades, y lo que se ve justamente, es decir, en ese contexto social, cultural, político de entonces, que genera, bueno, una cantidad de temas que son bien interesantes y que dieron lugar a ese artículo al que te hacía referencia. ¿Crees que hubo una mejor época del carnaval? No, hubo, no sé, es decir, hubo momentos diferentes que tienen que ver no con el carnaval en sí mismo, sino con la sociedad que lo protagoniza. En última instancia, es decir, lo que ha ido cambiando, es decir, son las formas de vivir y de sentir de la sociedad, y bueno, eso obviamente se refleja en la fiesta que esa sociedad crea, inventa, es decir, y que va variando, y que bueno, muchas veces convoca la nostalgia. Es decir, o sea que no sos de la frase carnavales eran los de antes. No, para nada, para nada. Yo diría, y además también esa idea, porque la frase carnavales eran los de antes está como asociada a decir aquello era carnaval y no esto de hoy. Y yo creo que todo lo contrario. Yo creo que ese cambio que muchas veces se lo demoniza y se dice, bueno, si las cosas cambiaron de alguna manera, no están siendo auténticas o fieles, es decir, aquella pureza originaria. Yo creo que es todo lo contrario. Si el carnaval hoy sigue vivo y sigue teniendo el vigor, ¿verdad?, y la convocatoria que tiene, es precisamente porque cambió, porque supo adecuarse a las demandas, a las necesidades de nuevos contextos, de nuevas generaciones. Seguramente si el carnaval de hoy fuera el mismo que en el 900, bueno, ya no nos reflejaría, no sentiríamos que es una fiesta nuestra, ¿verdad? El carnaval ha ido evolucionando, cambiando junto con la sociedad, ha ido perdiendo, sí, ingredientes que a veces uno, en fin, siente nostalgia por todo aquello, pero bueno, ha ido también incorporando cosas nuevas que son fantásticas y que hace que hoy sigamos teniendo un carnaval vivo y vigoroso como el que tenemos, ¿no? Existe la idea de que el carnaval montevideano, por sus características y justamente cómo se ha desarrollado en el tiempo, es único en el mundo. Esto es así porque tenemos siempre el riesgo de sentirnos muy únicos y no serlo tanto. Y si esto es así, ¿qué elementos puntuales de otras ciudades, de otros países del mundo, vos crees que se parecen mucho al carnaval de Montevideo? Claro, sí, porque tenemos esa tendencia en general de hablar, cuando le preguntan a un uruguayo o una uruguaya, bueno, ¿cuál es lo que distingue, el rasgo distintivo de nuestro carnaval? Es el más largo del mundo. Bueno, pero eso, digamos que es cierto. No me digas que no, ¿eh? Eso no cabe duda. Que es el más largo del mundo, no cabe duda. El tema es que muchas veces esa afirmación disimula otra realidad que me parece que es mucho más significativa, y es el hecho de que si es el más largo del mundo, es porque es el más teatralizado del mundo. Y ahí sí no me cabe duda de que hay, digamos, un diferencial en relación con nuestro carnaval con otros carnavales, ¿verdad? Es decir, el haber generado un carnaval que es mucho más de escenario que de desfile. Por eso es que lo que importa, es decir, a nosotros lo que más nos atrae, de lo que más disfrutamos, es de ese componente, ese ingrediente teatral que nuestro carnaval tiene. Que por supuesto no es el único, muchos otros lo tienen.
el carnaval de Cádiz, sin ir más lejos, es un carnaval también muy teatralizado. Sin embargo, yo creo que esta cuestión de estar meses antes, ¿verdad?, de que comience el carnaval, preparando espectáculos, que esos espectáculos involucren tantos lenguajes artísticos, ¿verdad? Es decir, el hecho de que las agrupaciones, bueno, ahí por supuesto hay texto, hay interpretación, pero hay, bueno, hay canto, hay un ingrediente coral que es absolutamente clave, hay vestuario, hay maquillaje, hay color, hay un despliegue, ¿verdad? Es decir, arriba del escenario que difícilmente se encuentra en otros carnavales, que de repente tienen, bueno, la maravilla, por ejemplo, de lo que es el carnaval de Río o el carnaval brasileño, sus desfiles, ¿verdad? Pero es otra cosa. Lo cual me parece que es bien interesante porque yo creo que responde a la idiosincrasia de cada sociedad. Por supuesto que no es casual que nuestro carnaval tenga las características que tiene y que el brasileño de pronto, donde el baile, donde la relación con el cuerpo, y todo eso tiene una mucha mayor presencia de pronto con lo nuestro, que nosotros, bueno, tenemos esta cosa de que nos gusta de pronto sentarnos en el tablado a escuchar el comentario de actualidad, ¿verdad? Año a año. Ya lo sumo a hacer un poquito de palmas. Esa es lo máximo que nos permitimos es un poquito de palmas. Milita, en una entrevista que te hicieron en La Diaria contás que la izquierda hasta los 60 había tenido un discurso crítico con el carnaval. Sí, claro. ¿Por qué? Y bueno, o por lo menos la dirigencia de izquierda, ¿no? Ahí también habría que distinguir entre lo que es el discurso oficial de lo que es de pronto las conductas de aquellos ciudadanos, en fin, que de pronto eran carnavaleros y que disfrutaban de la fiesta. Pero sí, el discurso de izquierda fue tremendamente crítico durante muchas décadas, es decir, respondiendo justamente, digamos, a un discurso disciplinador, es decir, en el cual determinadas actividades eran consideradas, bueno, era un poco el opio de los pueblos, eran esos espejitos de colores que se le muestran a la sociedad para hacerlo olvidar de lo que son sus, digamos, su explotación, sus reivindicaciones, los motivos de lucha para cambiar la sociedad. Y bueno, y sí, además, bueno, si lo que se pretendía era cambiar el mundo, bueno, no sé, eso no estaba muy acorde con que la gente se pasara de farra, digamos, hasta la madrugada, tomando, cantando y bailando. Se necesitaban masas, pueblos disciplinados, capaces de emprender semejante tarea. Y entonces hubo ahí un desencuentro muy, muy fuerte entre la izquierda y el carnaval durante buena parte del siglo XX. Eso empieza a cambiar, digamos, en el marco justamente del Uruguay de la crisis, donde tantas cosas, donde tantas cosas cambian y donde se empieza a dar una aproximación, de la izquierda hacia el carnaval, que es muy tímida y que de alguna manera viene a, a romperse muy violentamente con la irrupción de la dictadura, que sin embargo, si uno lo mira desde una perspectiva más larga, va a tener resultados absolutamente contrarios a los que se buscaban, ¿no? Es decir, porque lo que va a generar la dictadura, por supuesto de manera totalmente involuntaria, más allá de las persecuciones, de las censuras al que el carnaval fue sometido, va a generar una articulación cada vez más fuerte entre izquierda y carnaval. Primero, porque muchos canales de expresión cultural durante la dictadura fueron clausurados y entonces hubo que utilizar o que recurrir a aquellas poquitas rendijitas que teníamos como de pronto para poder decir algo, y porque además muchos artistas que vieron justamente que ya no pudieron seguirse expresando a través del teatro, a través de una cantidad de manifestaciones que en un contexto democrático existen, bueno, vinieron al carnaval a hacer lo suyo. Y bueno, y eso tuvo consecuencias de todo tipo, entre otras también artísticas, ¿no? Es decir, la propuesta carnavalera también obviamente se vio fuertemente impactada por esa nueva presencia, por el hecho de que llegaran al carnaval sectores de pronto de una extracción social, cultural, con una formación en determinadas artes, en determinados lenguajes artísticos que antes de pronto estaban ausentes del carnaval. Y bueno,
Y ahí se fue, bueno, ya eso obviamente hay que agregarle el hecho absolutamente decisivo, es decir, la intendencia es un factor absolutamente clave en la gestión de la fiesta, ¿no? Es decir, la intendencia de Montevideo. Esa intendencia de Montevideo durante buena parte del siglo XX estuvo en manos del Partido Colorado, ¿verdad? En 1989 se da, es decir, ese hecho histórico de por primera vez el triunfo de la izquierda en el gobierno departamental, y entonces ahí, por supuesto, la izquierda también tiene que hacerse cargo de lo que es la gestión de la fiesta, ¿no? En ese sentido, no quiere decir eso que no haya sido crítico el carnaval con la izquierda en los últimos años, como te has encargado de aclarar en distintos medios últimamente, frente a una polémica un poco, si se me permite, humildemente, un poco absurda que se ha dado. Vos decías, el que cree que no se ha criticado al Frente Amplio o a la izquierda desde el tablado, es que no ha pisado un tablado en mucho tiempo. Claro, pero por supuesto. Es decir, de pronto uno puede decir, bueno, sí, hay un talante de izquierda en el carnaval, predomina, sí, por supuesto, eso parece bastante claro. Eso no significa para nada que los conjuntos, las murgas o cualquier otra categoría, es decir, sean voceros oficiales del Frente Amplio. No lo son, por suerte no lo son, porque la esencia del carnaval va por otro lado y eso hubiera sido letal, ¿verdad?, para el carnaval. No lo son, y justamente, es decir, los repertorios, las letras de los últimos 15 años en ese sentido se encargan de demostrarlo con creces. Muchísimas gracias, Milita, por haber estado hoy acá en Mira Montevideo. Un placer. Gracias a ustedes. Un placer. Qué capacidad para sobrevolar la historia del carnaval en 15 minutos. Mil gracias por eso. Bueno, me alegro. Quedaron muchas cosas por decir, pero bueno, será otro día. Estamos de vuelta en Capítulo 2, con Milita Alfaro. Nos vamos, Campo, hasta mañana a las 20. Nos vamos hasta mañana a las 20. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Te miraba, me mirabas, no quería despertar. Ayer puse tu